Buenas, ya estamos un día más aquí y efectivamente hoy es domingo. Domingo, día del Señor. En esta casa del señor Lucifer, es el único señor que hay. Además, de verdad, o sea, a mí a nivel personaje histórico, no, porque no es histórico, personaje mitológico, me gusta muchísimo más Lucifer que nadie más dentro de la Biblia. Me parece un personaje mucho más interesante. Además, es mucho mejor que Dios. Se pasa tropecientos millones de años aguantando como Dios misericordioso y omnipotente y benevolente, maravilloso, que es estupendo para todo. Mata a gente uno tras otro y comete genocidios y mata a niños sin pensar y no pasa absolutamente nada. Y él lo máximo que hace es ser libidinoso y prometer cosas y querer tentarte. ¡Wow! 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 Es que de verdad que cuando tú analizas las religiones dices, Virgen Santísima. O sea, yo por eso también me gusta tanto la mitología griega, porque es mucho más coherente, mucho más lógica, tiene mucho más sentido. Pero bueno, vamos a hablar de eso hoy. Hoy es domingo, así que como buen día del Señor que es, toca efectivamente wrap up. Así que vamos con algunos libros que leí todavía en julio. Y luego, pues lo de siempre, cosas que he leído y que me han gustado y ya está. O que no. ¿Vale? Entonces, el primer libro que vamos a hablar es Así se pierde la guerra del tiempo, de Amal El-Mohtar y Max Gladstone. Y este libro ha sido un libro chulo. O sea, no puedo decir que sea un libro que me ha maravillado, impresionado y gustado locamente, en plan, lo mejor que he leído. No. Pero me ha gustado. Me ha parecido un libro... Es que es un libro muy original. Está roja y azul. Cada una pertenecen a... como a una compañía... Es que no sé cómo decirlo. Como a un... Son enemigas, ¿vale? Y pertenecen como a... Es que no son reinos, no son compañías, no son... Digamos, azules de los azules y rojos de los rojos, ¿vale? Pongamos así. Entonces... Las dos son enemigas y como que se van persiguiendo y como que hay viajes en el tiempo y van haciendo cosas y tienen que llegar a un sitio y hacer que esta persona conozca a esta y no sé qué. O sea, es muy interesante. Y el libro son pequeños capítulos de cosas que van pasando y cartas que se van dejando la una a la otra mientras se van conociendo y a la vez como que parece como que se acaban queriendo, ¿vale? Muy interesante. Me parece un libro súper original y súper diferente y me ha gustado. Mi problema o por qué a mí no me ha flipado, porque me ha faltado world building, porque me ha faltado contexto. Yo sé que soy una persona, o sea, me lo han dicho muchas veces y estoy de acuerdo, o sea, yo no me lo tomo como algo negativo, ni creo que sea algo negativo, pero creo que cada persona tiene unos gustos y unas peculiaridades y una manera de leer y un contexto también. Y yo, es verdad que a mí no me gustan demasiado las historias de personaje. Yo necesito, o sea, por mucho que me gusten los personajes, por mucho que me encanten, y luego puedo tener algún libro que sí, en general no me suelen gustar las historias que no tienen como un contexto, como que no tienen una introducción, nudo y desenlace, con un contexto, con una explicación, con un momento de estamos aquí, ha pasado esto, está pasando esto, ¿sabes? O sea, yo como que disfruto mucho más ese tipo de historias. Y las historias que no son así, me cuesta más. Me cuesta más no significa que me cueste más leerlas, sino que conecto menos. Es como cuando, por ejemplo, también os pongo el ejemplo muchas veces de los libros muy líricos, los libros muy metafóricos, los libros muy... escribir bonito para contarte que han ido a comprar, ¿sabes? O sea, ese tipo de libros hay gente a la que le encantan porque el lirismo en la novela les parece una fantasía y porque al final hay un montón de vocabulario y de frases hechas que como que hacen que esa obra sea tal, y a mí en general me parece pedante e innecesario. Que luego hay libros que son así y si me gustan, pues es verdad, pero en general hay muchos de esos libros que no conecto. Pues aquí me pasa un poco igual. Este tipo de libros que tienes como a dos personajes, porque es que es un libro de personajes, son ellas dos, que te van contando esto y lo otro, pero que nunca tienes a un narrador externo, a una persona, a un contexto de, oye, este mundo funciona así, y aquí pasa esto, y a mí me falta. En eso soy una persona bastante simple, y pues ya está, es que los gustos de cada uno son gustos. Quiero decir, yo soy la primera que soy muy tajante con según qué cosas, sí, pero los gustos son gustos. Ya está. Y son totalmente respetables, los míos, los vuestros y los de quien sea. Y además es que tampoco se puede hacer nada con ellos. Quiero decir, tú tampoco te puedes forzar a que algo te guste o a que algo no te guste.
Lo que hablábamos, por ejemplo, el otro día con el vídeo de las red flags, green flags, ¿no? De cómo cambia un age gap en contemporánea con un age gap en paranormal. En contemporánea te pone muy, a mí al menos me pone muy nerviosa, en paranormal me da lo mismo, porque es paranormal. Si llevan 1000 años, me da pela. Obviamente siempre y cuando los dos sean adultos. O los dos sean jóvenes, me da igual. Porque, por ejemplo, con el caso de Evo sería al revés, los dos son jóvenes, ¿no? Que es que de verdad, que todo el mundo vaya a tirarle a Crepúsculo, de verdad. O sea, con la de mierda que se ha publicado y que la gente siga hablando de Crepúsculo. Es que me parece, vamos, de traca. Pero bueno, todo esto. Que un poco como ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me da mucha paz mental. Esto tiene un poco de tal, ¿no? Pero a mí me da mucha paz mental en la paranormal la predestinación. Me gusta y la disfruto muchísimo porque me da como paz mental que haya como algo externo que te diga que esa persona es tu pareja. Y te emparejas y ya sabes que es para ti. Y que no te va a ser infiel y que no se va a ir y que va a estar siempre contigo. A mí me da paz mental. Que luego tú lo miras y dices, bueno, eso es trauma porque te da miedo que te abandonen. Sí, efectivamente. Pero ¿qué le voy a hacer? Yo no puedo, o sea, a mí a ver, que eso no quiere decir que yo, por leer un libro que tenga predestinación, me vaya a gustar. He leído soberanas mierdas que me he cagado en todo, efectivamente. Pero que es un tropo que, por ejemplo, a mí sí me gusta. Y en cambio, por ejemplo, tengo gente a la que no le gusta nada. Pues ya está, pues esto es lo mismo. Pero bueno, a todo esto, que me voy por las ramas para variar. Que personalmente yo lo recomiendo. O sea, si no lo has leído, no sabes si leerlo o no, y te fías de mi criterio, yo lo leería. O sea, yo creo que es un libro que vale la pena leerlo. Indistintamente luego que conectes más o conectes menos, me parece que es un libro lo suficientemente original, bien escrito y bien hecho, como para merecer su lectura. Luego ya, que te guste más o menos, ya depende de cada uno. Pero me parece una lectura guay. Luego, dentro de la fantasía, dentro de leer cosas un poco diferentes, dentro de darle opciones a, o sea, oportunidades, perdón, a autoras españolas, todo junto, vi hace ya un tiempo, porque estos libros tienen ya unos días, que Lena Valenti había sacado una trilogía de cambiantes. Lena Valenti, en España, es conocida por haber hecho hace un montón de años la saga Vanir y la saga Amos y Mazmorras. La saga Vanir empezaba literalmente con el primer libro, el protagonista violando a la prota. Y aún así es de los libros más tranquilos, porque es verdad que ese libro es horrible y ese libro romantiza una violación, pero es verdad que el protagonista la viola a ella pensándose que es otra persona, luego se da cuenta que no y se pasa como todo el libro redimiéndose y pidiendo perdón. Lo cual no lo exime de que sea una violación, ¿eh? Pero aún así. Pero es que luego, por ejemplo, el segundo o el tercero, el de la amiga, era un libro entero de maltrato psicológico todo el puto rato, que es que daba asco. Pero es que el libro de Ardan es literalmente para quemarlo en una pira. O sea, a mí me haría feliz, y esto os lo digo muy sinceramente, lo siento. A mí, en algún momento de mi vida, me haría feliz tener una edición de ese libro, a poder ser lo más barata posible, obviamente. No pagaría dinero por ello tampoco, ¿eh? Pero lo típico que te lo encuentras en tal o te cuesta 2 euros en un mercadillo, me encantaría pegarle fuego a ese libro. Pegarle fuego, verlo arder. Es que de verdad, es que me saca lo peor de mí, porque es que es malo, pero con alevosía. Y la de Amos y Mazmorras es en la época de Christian Grey y demás, que se pusieron de moda estas mierdas. Resulta que es una especie de romántica contemporánea con policías que se tienen que meter en una... O sea, lo típico de infiltrarse, ¿no? Y es un sitio con BDSM y tal, y era, aparte de que no estaba bien hecho ni bien documentado en muchas cosas, lo siento. Aparte es que era, de verdad, bueno, muy de Lena Valenti. Mucha toxicidad, mucho machismo, mucho unga unga, tal. Total, han pasado muchos años, hemos cambiado, hemos evolucionado, hemos madurado, y esto eran cambiantes. Yo dije, bueno, a ver, por probar, por darle una oportunidad, no va a ser. Total, yo tenía pensado leerme el primero nada más. Que el primero se llama, que además son súper originales, ¿sabes? Todo. El primer libro de la muchacha se llama Para verte mejor, ¿vale? Y es esta portada así y tal, que bueno, como si, por si no lo sabéis, los ha publicado la editorial Vanir, que es la suya. O sea, ella se montó una editorial ella propia y se publica sus libros. Porque, entre otras cosas, tampoco te creas tú que había muchas editoriales dispuestas a publicarla. Pero bueno, Las sombras del alfa, ¿vale? Y es el primero. Entonces, yo me leí este libro y dije, bueno, me leo esto y probamos una poquita. Vale, ¿qué pasó? Bueno, aquí pasaron ciertas cosas. Es verdad que en el primer libro ya hay cositas que tú dices,
Bueno, Lena Valenti. Quisir, no vamos a engañar a nadie. Vale. Pero no estuvo mal. Os cuento un poco, perdón, que se me olvida a veces resumir las cosas. Lo doy por hecho. Es un libro que va de una chica que está metida en un grupo. Bueno, está metida. Es la hija de un tío que es. Perdón, que es como científico y que está súper obsesionado con los licántropos, ¿vale? Y que los usa, los tiene metidos en celdas y experimenta con ellos y los usa para crear sueros y para crear quimeras y para ser un chungo de la vida, vamos, en plan, yo qué sé, en plan los chungos de Marvel, en plan los de Hydra, ¿vale? Rollo así. Y ella es la hija, pero no se habla con el padre, o sea, su madre cuando se enteró de todo eso se fue y entonces ella ahora está investigando porque hay unas chicas que están empezando a tener efectos secundarios que las han llevado ahí, no saben qué les ha pasado, si les han violado, qué les han hecho. Y bueno, está investigando y entonces, claro, él cuando la conoce a ella, para él ella es el enemigo. Porque ella tiene la sangre del tío este, que es el que los ha estado, los ha estado torturando y haciéndoles de todo. Entonces es un poco pues la que le gusta siempre a Elena Valenti, porque esto sí que es verdad que a Elena Valenti sabía siempre, que es lo de enfrentar a gente, pues enemies to lovers, pero en plan bestia. Total, que este libro pues tienes a un licántropo y sus dos hermanos, porque son tres, pues es una trilogía, ¿vale? Que han estado viviendo durante un montón de años encerrados en celdas, siendo torturados por un científico loco y su gente que los querían usar para desarrollar sueros inmortales y superfuerza y no sé qué, no sé cuántos. Les han hecho absolutamente de todo. De repente ellos como que, bueno, de repente, después de un tiempo ellos consiguen escapar, tal, están luchando. Y entonces encuentra una mujer que huele igual que su mayor enemigo, que es que no sabe quién es y que seguramente está mintiendo y no se fía de ella, bla, bla, bla. Entonces él, como para vengarse, la muerde a ella, ¿no? Y entonces cuando un lobo te muerde, no te conviertes en lobo, sino que como que te imprima en parte y entonces estás como muy cachonda y tienes como fiebres y no sé qué mierdas, mira, de verdad. Y aún así es el mejor de los tres. Y entonces, al fin, hay toda una trama detrás de los científicos estos chungos, de ellos con su parte licántropa, ¿no? Y de ella buscando también información y preguntando cosas. En medio de eso, ellos como que se odian, pero se gustan, pero sí, pero no, pero hablan, pero no, comunicación mal, no sé qué, no sé cuánto. Acaban en Ochagavía, que lo siento, o sea, yo no dudo, porque claro, Ochagavía es una parte de Navarra que Euskal Herria sí, Euskal Herria no, ya sabéis cómo está, y si no lo sabéis, pues bueno. Navarra es Navarra, el reino de Navarra tiene más años que el río. Yo tengo amigos navarros que se ponen muy nerviosos con ese tema, pero también hay otra parte de navarricos y de zona de Navarra que se consideran escaldunas, ¿vale? Se consideran vascos, se consideran de Euskadi y que consideran que Navarra de una parte pues que es de Euskadi, ¿vale? Entonces hay zonas que tienen nombres y tienen pues costumbres más como más de Euskadi, ¿vale? Entonces, Ochagavía en castellano se escribe Ochagavía, ¿vale? Yo he estado en Ochagavía 2 veces, además, o sea, es un pueblo que conozco. Y ella lo escribía Otsagavía todo el rato. Y yo no digo que no se escriba así o que no esté bien puesto, pero a mí me molestaba a los ojos todo el rato porque era como... Yo puedo entender que según tú o según el gentilicio, o sea, el gentilicio, la etimología del sitio sea así, ¿no? Como, yo qué sé, he tenido amigos y conocidos de San Sebastián que no les gustaba que dijeran San Sebastián, que era Donostia porque era Donostia porque era Donostia. Vale, yo lo puedo entender que tú digas tal. O la gente que se enfada mucho cuando dicen Lérida o Gerona. Vale, yo lo puedo entender. Pero claro, si tú estás escribiendo en castellano y hablando en castellano, lo normal, o al menos para mí, sería que escribieras Ochagavía en castellano. Digo yo. No sé, bueno, no sé. Eso, por ejemplo, es una cosa que me sacaba mucho de quicio, aparte de que a veces contaba cosas y yo me acuerdo del pueblo y era como, el pueblo no es así. Quiero decir, es que además, yo por suerte, he tenido la suerte, desde que era muy pequeña, he viajado mucho por España. Pero es verdad que hay pueblos a los que he ido, por ejemplo, hay zonas, la zona, por ejemplo, de la Ría de Arousa, fui con 2 años a Galicia yo, a la Ría de Arousa. Entonces, yo de ahí no me acuerdo. Tengo fotos y he visto fotos un montón de veces, pero no me acuerdo. No tengo recuerdo vivido yo, por ejemplo.
O de Cáceres, que fui con 4 años, me pasa lo mismo. He visto fotos y reconozco Cáceres, pero no me acuerdo de mí misma. Pero claro, es que a Ochagavía fuimos en el verano de mis 15, la segunda vez. Porque a mi madre la zona de Ochagavía, Tudela... Bueno, Navarra en general a mi madre le gustaba, pero toda esa zona les gustaba a los dos y a mi madre le gustaba bastante porque, claro, mi madre estuvo viviendo en el País Vasco 6 años. Entonces mi madre, pues, siempre que se podía, pues... A ver, entended que mi madre estuvo viviendo 6 años en el País Vasco en la época de ETA, ¿vale? Entonces ella, siempre que podía, intentaba venirse a España, por así decirlo, porque además está casada con un guardia civil y lo pasó muy mal. Tuvieron atentados muy graves, quiero decir, fueron 6 años muy duros. Entonces se bajaba a Pamplona, se iba a Asturias con la familia, bajaba a Burgos y tenía compañeras bueno, compañeras de trabajo, mujeres de otros guardias civiles que estaban en otros sitios y se iba con ellas porque es que estar allí era muy duro, yo lo entiendo. Pero bueno, a mi madre siempre le ha gustado mucho el norte, siempre le ha gustado el fresquito, porque ella, la verdad es que si fuera por ella hubiéramos ido al sur toda la vida. Y claro, había ido, entonces claro, es que me acuerdo perfectamente del pueblo. Es que además estuvimos allí 10 días y estuvimos haciendo senderismo y estuvimos viendo de la zona y fuimos para allá y fuimos para acá y no sé qué. Y es que me acuerdo perfectamente del pueblo y era como... Tal, que yo no digo que no tal, porque seguramente ella, pues, no sé si es de allí o si será de la zona o tal, pero era como raro porque además encima, en un libro que empiezas ya en el extranjero, con lobos, con no sé qué, con no sé cuánto, con tal, que de repente estén en Ochagavía y que no pasa nada, porque al final era como, bueno, están en Ochagavía, dices, a ver, son licántropos, supuestamente son inmortales, tienen mucho dinero, tienen muchas cosas, tienen tal, eh, además, en ningún momento te dicen, por ejemplo, que ella sea española. Ella, tal y como te dicen los nombres y tal, parece que ella es extranjera. En Ochagavía se habla castellano y hay gente que habla, hay gente, no todo el mundo, pero hay gente que habla vasco, que habla euskera. Entonces, si ella habla en inglés y se conocen en inglés, luego vas allí y hablas con la gente del pueblo como si nada, es otro idioma diferente, mi amor, ¿sabes? Es como, no sé, hay muchas de estas cosas que dices, ¿no te has parado a pensar que esto cuadre? Que bueno, ya le pasaba mucho a Elena Valentí porque tal. Pero bueno, que al final es todo un tira y afloja y mucha falta de comunicación y muchas cosas. Mucho momento también unga unga por parte de él. Al final acaban juntos, tal. ¿Qué pasa? Que al final el libro no estuvo mal. Yo dije, bueno, podría haber sido mucho peor. Total, que como tenía los otros dos, dije, bueno, pues ya me los leo y ya tal, porque ya sabía que el libro siguiente era de la amiga, bueno, de la chica que se hace amiga de ella en el pueblo, que baila pole dance, que esto lo hablamos en el vídeo de Romántica, que baila pole dance, y el tercero no sabía quién era la interés romántico, pero tenía que ser todo otro hermano, porque son 3 tíos, o sea, no puede ser otra cosa. Total, que me los leí. Claro, ¿qué pasa? Que el segundo y el tercero son mucho peores. O sea, vuelve esa Elena Valenti que todos conocemos de faltas de respeto, comentarios de mierda, machismo, toxicidad y es que no, lo siento, es que no. Y lo que os dije, en el segundo libro, por ejemplo, a mí lo que me molestó mucho fue todo el tema del pole dance. No por el pole dance en sí, que como me dijo muy bien una seguidora, el pole dance es un ejercicio muy completo. Sí, ¿no? Sí, hacer pole dance es algo, o sea, hay que ser una gimnasta literal para poder hacer pole dance. La fuerza que tienes que tener y lo bien que tienes que hacerlo. O sea, sí es un ejercicio muy completo. Mi problema con el pole dance en el libro no era el hacer pole dance en sí. Es cómo llevaba el pole dance al libro. Es decir, ella quiere hacer pole dance todo el rato, pero no desde la perspectiva de ser gimnasta y hacer ejercicio y estar en forma y ayudar a otras mujeres a también estar en forma y a mantenerse sanas, sino todo el rato desde la sexualización. Desde la sexualización y el empoderamiento y el abrir un club. Pues qué quieres que te diga, es que no. O sea, a ti te dan la posibilidad de... Porque claro, ella está trabajando en un club de estos porque no le queda más remedio porque tiene que ganar dinero. Y la acaban secuestrando de esto de trata de personas. Y sale de ahí porque la salvan los lobos. Joder, ya has estado ahí. Ya has visto lo que es. Ya sabes lo peligroso que es. Que yo con esto no estoy... quiero decir, yo no estoy señalando a las mujeres que hacen pole dance en clubs o a una persona que sea stripper. Porque no es su culpa. Obviamente, la culpa la tienen los puteros y la gente que va ahí y la gente que se aprovecha y los proxenetas. Sí. Pero si a ti te dan la oportunidad de llevarte a un pueblo, darte una vida, eres una chica joven, tienes 19 años, 19, 20 años, tienes toda la vida por delante y te dan la oportunidad de hacer lo que quieras, incluso te dan un gimnasio para que tú enseñes, enseña desde la perspectiva del ejercicio,
del ejercicio, la salud, el verte bien, pero no desde la perspectiva de sexualizarte y que la validación masculina sea positiva y luego encima que estés obsesionada con abrir un puto club. ¿Para qué cojones quieres abrir un puto club? O sea, tienes opciones de vida y de trabajo las que quieras. ¿Por qué? Pues ahí que iba. Es como... Es muy Meghan Maxwell en eso. La obsesión esta de las mujeres empoderadas se sexualizan y van como muy escotadas y muy llamativas siempre y les da igual porque no es mi culpa y no sé qué. Obviamente que no es tu culpa. Si yo no digo que sea tu culpa. O sea, nadie está diciendo que sea tu culpa. Es el hecho de por qué tienes que centrar todo en eso. Es que no lo entendía, de verdad. Y me sacaba mucho de la lectura. Y el tercero es que él es subnormal, porque es que el tercero había un momento de... Porque el tercero supuestamente ya se enamoró cuando era joven y mataron a su compañera. Un poco rollo Hawke, como Hawke de Cambiantes. Tendría un inicio de libro, digamos, similar. Pero claro, Hawke tiene sentido lo que hace, tiene una evolución lógica, su libro es maravilloso y aquí este tío era simplemente gilipollas. Y encima el final es súper dramático y súper goreo, que además encima, aparte de todo es que en el primer libro tenemos una trama de fondo con el científico, con las pruebas, con las quimeras tal, que se acaba en el primer libro, porque si lo hubiera mantenido los 3 libros, pues hubiera tenido un poco más de chicha, pero no, te lo cargas ahí. No sé, siento que a ver, que yo no tenía, efectivamente, yo no tenía muchas esperanzas con esto, pero siento que pudiéndolo hacer medianamente bien, elige hacerlo mal. Que al final también entiendo que, según ella y según sus lectoras, no elige hacerlo mal porque seguramente la gente que es fan de esta mujer le gusta que haga eso. Pero claro, a mí, pues me sacaba bastante de quicio, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Luego, siguiente lectura. Ah, sí. Estos son 2 mangas. 1 y 2. Presidente Yukihira, hábleme de sexo. Porque yo, ya sabéis que a mí leer mangas eróticos festivos me hace feliz. Es un poco mi guilty pleasure. No, sí, pero no, porque a mí lo de guilty pleasure me parece una gilipollez enorme. Para mí no es ningún placer culpable 0. Pero que sé que son un poco mamarrachos y un poco malillos, pero tal. Este, para mí, tiene 2 problemas importantes. Porque el manga está bien, el dibujo está bonito. Pero yo con este manga, que son 2 tomos, he tenido 2 problemas importantes. El primero es que ella, bajo mi punto de vista, está demasiado aniñada. Es el típico personaje que tiene 20 y pico de años, pero te la dibujan como si tuviera 13, y todos sabemos por qué. No vamos a mirar hacia otro lado y vamos a decir que Japón es maravilla, porque es que de verdad hay que empezar a hablar más de Japón. Entonces, está muy aniñada y luego su personaje además de comportamiento es aún peor. Está como si hubiera estado en una jaula y no hubiera visto mundo. Entonces ella está como enamorada del presidente, el presidente también de ella, pero no se lo dice, y entonces están trabajando y tal, y no sé qué, y él la tiene como si fuera su tutor, ¿vale? Y entonces ella le dice que le enseñe, que se ha dado cuenta de la edad que tiene y que no tiene experiencia, y que por favor que le enseñe, porque si no, no va a poder casarse y tener una vida y no sé qué. Entonces él le empieza a enseñar y tienen un par de escenas y tal, que además es todo muy estilo japonés de ella súper virginal, súper ingenua, súper inocente, súper toda roja, súper aniñada. Es que, de verdad, no me gustaba eso. Y él, pues, sin comunicarle que a él también le gusta y él también quiere, etcétera. Entonces, claro, llega un momento en que hay una disonancia entre los dos de él le dice que no puede hacerlo y claro, ella malentiende que él no puede porque no se siente atraído por ella, porque la estaba enseñando como tutor que es de ella, no como amigo que es de ella, y no puede estar con ella, entonces ella se siente como súper desesperada y triste porque él no la quiere, y él realmente para porque no quiere hacerlo con ella, porque quiere que sea importante, en plan, quiero que sea, si lo hacemos sea porque tú también quieres, porque sea algo nuestro, ¿no? Entonces hay un tercer personaje que es un chico que como que si el presidente no te valora, te valoro yo, que hacen como unas citas y tal, y a raíz de eso él como que se da cuenta. Hay una escena que me molestó mucho, de que ella está como muy asustada, que le dice que pare y él está como ido, que no me gustó nada. Y luego a partir de ahí todo bien, porque ahí a partir de ahí hablan, él le dice que sí que la quiere y ya pues todo bien. Pero ese rollo era como...
¡Ah! De mi vida. Que, a ver, obviamente he leído cosas mucho peores, sí, pero... Claro, es que no, es que luego veo, mira, el otro día me releí porque estaba tal y dije, me lo releo, me releí mi bombero de los dedos de fuego, que es un libro que no tiene trama apenas, ya lo sabemos. O sea, la trama es, vamos, -3. Pero tal, y claro, ahí, excepto alguna escena que también dan ganas de coger al Soma y darle un palo, en general, pues son simplemente dos adultos que se gustan y que tienen sexo y que él está siempre pendiente de ella y que es un buen amante. Ya está, no hace falta más. Que en ese estilo es muy chulo el de los focos. Que ella es guionista y él es actor porno. Eso está muy guay. Lo de actor porno es una puta mierda, pero bueno. Ese está guay. Luego, pude leer, que esto fue durante todo julio, bien. Leí tranquilamente el de los topos, de Jesús Torbado y Manuel Leguineche. Y madre mía, ¡buah! Es que este libro es durísimo. Pero a la misma vez es que es historia viva de España, ya está. Los topos es simplemente un libro, es un libro de no ficción de Capitán Swing, de una serie de historias contadas por ellos mismos que van relatando de gente que tuvo que esconderse durante el franquismo. O sea, es gente que te cuenta pues, que estaban en el pueblo y estaban viviendo en una caseta en medio del campo en no sé dónde, uno viviendo en un armario en no sé cuánto, el otro viviendo en tal sitio, el otro que estuvo escondido tal, o sea, eran topos, eran gente que no podía, claro, mucha gente lo que hizo fue cruzar a la frontera e irse, exiliarse. Pero claro, había gente que no tenía dinero ni contactos y estaba muy lejos, porque claro, por ejemplo, aquí en Cataluña, yo no sé por qué me lo contó mi abuelo, bueno, me lo contó mi abuelo, no, ojalá me lo hubiera podido contar mi abuelo, pero en casa de mi abuela se contó y mi madre me lo contó a mí, ¿vale? Mi abuelo tenía un compañero de trabajo de la SEAT, de su edad, que tenía un hijo que era, pues como mi abuelo, socialista, republicano, rojo como la madre que lo parió, feminista, ta. Y claro, este chaval, pues en los años 60, ¿vale? Porque mi abuelo, mi familia llegó aquí en el 58, pues en los años 60, pues estaba, hacía huelgas y hacía piquetes y montaba cosas y repartía octavillas y escribía en sitios prohibidos y tal. Y lo pillaron, ¿vale? Lo pillaron, lo detuvieron, le pegaron una paliza que poco más lo matan y se fue a su casa. Entonces, él siguió haciéndolo y claro, su padre estaba muy preocupado porque es que me lo van a matar. O sea, a mi hijo me lo van a matar. Entonces, tuvo la mala suerte de que no sé si se chivaron o lo que fuera. Y entonces él estuvo, no sé si fueron 8 meses o 10 meses o algo así, en el armario de un vecino, que mi abuelo lo sabía, mi abuelo ayudó, mi abuelo tal, y entre mi abuelo, claro, mi abuelo, esto es una historia muy chula, creo que no la he contado. Mi abuelo, antes de venir a vivir aquí, antes de trabajar aquí, porque claro, la familia de mi madre vivían en Lanjarón, ¿vale? Y en Lanjarón tenían de todo, ¿vale? Mi familia no emigró por pobreza. Tenían trabajo, tenían casa, tenían de todo. Pero a mi abuela no le gustaba vivir en el pueblo, porque mi abuela quería vivir en una ciudad grande. Entonces, en esa época, mucha gente de Lanjarón y de Granada se venían a Barcelona. Entonces a mi abuela se le entró por la cabeza, porque además en casa de mi familia era lo que decía mi abuela, como estaba hasta los cojones de aguantar a su madre, de aguantar a sus hermanos mayores, de aguantar a sus cuñadas y de tener que ser una chacha en la venta, porque mi familia, bueno, la familia de mi madre tenía una venta, ¿vale? Que tenían animales, tenían campo, le daban de comer a la gente, de dormir, etcétera. Era lo que hoy sería, por ejemplo, una casa rural, ¿vale? Pues mi abuela estaba harta de todo eso y dijo, Manuel, nos vamos a ir a Barcelona. Claro, mi abuelo no se quería ir, pero mi abuelo era lo que a Isabel le hacía feliz. Entonces mandó a mi abuelo aquí, a Barcelona, a trabajar. ¿Qué pasa? Que mi abuelo se vino y cuando se venía, en el bus de línea que venía, le dijo un compañero que él tenía sitio para trabajar en el Valle de Arán, que si él se quería ir. Y mi abuelo dijo, yo a trabajar a donde sea, si tú me dices que donde voy contigo tengo trabajo, voy. Total, que mi abuelo estuvo 1 año y pico trabajando en el Valle de Arán, ¿vale? Que es una comarca que hay en la esquina de Cataluña, que está justo, o sea, más de la mitad de la comarca está por encima del Pirineo. Es decir, es el único trozo que pega más zona norte de Pirineo que zona sur.
por eso tiene tan buenas pistas siempre. Porque claro, está en la zona buena de la cara norte de la montaña. Total, que mi abuelo estuvo allí trabajando 1 año y medio. Y a mi abuela le dijo de irse a vivir allí. Y mi abuelo dijo, ni de puta coña me voy yo de un pueblo de montaña como estoy a otro pueblo de montaña a la otra punta del mundo. No, Manuel, tú coges el bus y te vas a Barcelona y buscas trabajo. Entonces, mi abuelo acabó contrato, se fue a Barcelona y me parece que a los 3 o 4 días en Barcelona ya había encontrado trabajo. Entonces, cuando mi abuelo ya tuvo trabajo, encontró piso y no sé qué, entonces mi familia se vino, ¿vale? Bueno, pues claro, mi abuelo, en aquella época, como a él siempre, la verdad tenía muy buen don de gentes y tal, pues él tenía conocidos, porque había hecho amigos y demás, se carteaba con un par que estaban todavía trabajando en Valle de Arán y Pirineo Aragonés, ¿vale? Haciendo cosas así. Entonces él estuvo mandando cartas hasta que uno le contesta para ver si podían mandar al chaval este allí y que él de allí cruzara a Francia. Y al final lo consiguieron y este chico se salvó. Pero, y yo lo he sabido toda mi vida, quiero decir, en casa de mi abuela se ha contado, igual que esa, como muchas cosas, como a una mujer, por ejemplo, que sacaron de su casa porque su marido le pegaba palizas y acabó siendo como la nani, cocinera, ayuda en casa de otra señora en Tarragona, pues así, por lo mismo, mandando cartas y llamando a primos y hablando con no sé quién para conseguir tal, porque a esta mujer la hubieran matado. O sea, el marido le pegaba unas palizas que la hubiera matado. Entonces, pues estas cosas son bonitas. Entonces, claro, a mí el libro me ha gustado. Y os recomiendo que si podéis lo leáis. Pero claro, es verdad que en mi caso a mí no me ha sorprendido. Porque yo ya, gracias a Dios, he tenido la suerte de que en mi familia se han contado muchas de estas cosas. Claro, en mi casa sí se ha hablado siempre de cómo era el franquismo y de lo que había. Yo, por ejemplo, me quedo ojiplática de ver a gente de mi edad que no saben lo que es la cartilla de racionamiento. Y dices, ¿tú no has hablado nunca con tus abuelos? Porque en mi casa se ha contado, y decir, mi abuela tenía, yo la he visto, o sea, yo he tenido en mis manos una cartilla de racionamiento. Porque mi abuela la guardaba. Y mi madre me lo ha explicado, y mi abuela me lo ha explicado. Y es como, ¿tú no sabes lo que es la cartilla de racionamiento? Pues no, hay mucha gente que no sabe. El patronato de las mujeres, todo el tema del Instituto de la Mujer y demás, y con Pilar Franco, todos los cursos, por ejemplo, que había que estudiar como mujer para poder sacarte el carnet de conducir, o para poder hacer según qué viajes, para que te dieran un pasaporte. Todas estas cosas, a mí me lo han contado en mi casa. Las palizas, los borrachos, las prostitutas, todo lo que pasaba en la época, en mi casa se ha contado. Para bien y para mal. Mi abuelo era muy así a veces de, bueno, no se estaba tan mal, bueno, no sé qué. Mi abuelo no, mi abuelo era mucho más... Pero en mi casa se ha contado. Lo que era llegar a Barcelona y no tener nevera. Lo que era llegar a Barcelona y muchas veces no tener luz. En el año 60, que mi madre vivía ya aquí en Barcelona, las condiciones deplorables de mucha gente viviendo. En casa de mi abuela vivieron mi abuela, mi abuelo, los 6 hijos, mi tía abuela Luisa, su marido y sus 5 hijos. 15 personas en un piso de 68 metros. ¿Vale? 15 personas. Que cuando ahora dicen lo de es que en un piso de inmigrantes están no sé cuántos. ¿Cómo te crees que estaban los inmigrantes cuando venían aquí los andaluces y los extremeños y los murcianos a trabajar aquí? Porque aquí había trabajo. A picarte tu metro en el que tú no te bajabas porque eso era trabajo de mierda. A limpiar tus calles. A hacer tus cosas. A cuidar a tus niños. A coser para tus ajuares. Toda esa gente era lo mismo. Y toda esa gente recibía el mismo racismo que reciben ahora los magrebíes. A mí la tontería esta de que Cataluña nos acogió muy bien, pues era a ti. Porque en mi casa se han contado historias toda la puta vida de barbaridades que ha tenido que vivir mi abuela. ¿Que luego había gente decente? Sí, como en todas partes. Pero racismo, de todas partes. Hombre, que no ha habido racismo de catalanes hacia andaluces y hacia extremeños y hacia murcianos y hacia gallegos. Eso que se lo cuenten a otro. Lo que pasa es que antes, en los 50, era el andaluz de mierda, el extremeño de mierda, el murciano de mierda, y ahora es el rumano, el ecuatoriano y el marroquí. Pero es lo mismo, y es el mismo discurso de mierda. El mismo discurso de mierda. Entonces, a ver, es un libro que vale mucho la pena. Pero es verdad que si ya conocéis ciertas cosas del franquismo, no os va a sorprender tanto. Yo siento que es un libro
que te va a romper mucho más y que te vas a quedar mucho más ojiplático cuadrado si no sabes nada de esto. Si nunca te has puesto a pensar que hubiera podido haber gente que estuviera años escondida en un sitio porque literalmente la mataban. Porque es que hay mucha gente que no entiende realmente lo que fue el franquismo, que no es consciente de lo que es vivir en una dictadura fascista 40 años. Pero bueno, en parte es culpa de todos por no habernos preocupado de tener memoria y de contar estas cosas. Pero bueno, que al final, como siempre, yo vengo aquí a hablar de libros y me voy por las ramas. Pero bueno, hoy estoy bastante contento porque os he hablado de mi yayo y a mí hablar de mi yayo siempre me hace feliz. Lo echo mucho de menos. Cuanto más mayor me hago, más tengo la espina y el dolor vacío, ¿no? El dolor absurdo, por no sé cómo decirlo de otra manera, de haberme podido sentar con mi abuelo a hablar como adulta. Claro, mi abuelo murió, yo tenía 10 años. Y el último año y medio mi abuelo tenía Alzheimer horrible. Entonces, no sé, siento que cuanto más mayor me hago, cuanto más reivindicativa soy, cuanto más leo sobre el tema, cuanto más me meto en esto, me acuerdo más de él. Porque claro, muchas veces lo pienso, cuando leo según qué cosas y pienso, madre mía, mi abuelo nació en 1923. Es que la gente no lo piensa, pero mi abuelo, mi señor abuelo Manuel Gutiérrez, nació en 1923. Y naciendo en 1923, era un hombre más feminista, más progresista y más consciente que muchos hombres que han nacido en este milenio, ¿sabes? Y es que es muy heavy. Es que es muy heavy y es muy grave. Pero a la misma vez me hace estar como súper orgullosa, porque ¿cómo no voy a estar súper orgullosa de ese señor? ¿Sabes? O sea, no sé. Entonces, no sé, yo me hago grande, me hago mayor, ¿no? Y como que me acuerdo más de él y como que me siento como más cercana a él. Me encantaría poder sentarme a hablar con él. También es verdad que yo también he vivido bajo la sombra de una madre que quería muchísimo a su padre. Y mi madre hablaba muchísimo de su padre. Entonces, claro, es una figura que siempre... al final es como a mi tío. Yo a mi tío José no lo conocí, porque mi tío José murió antes de que yo naciera. Pero yo a mi tío José es un poco raro, pero es una figura que siempre está en mi vida. Y yo sé que hay gente que no lo entiende y que me dice, pero Neus, y digo, a ver, es que mi madre era como su gemelo. Entonces, mi madre siempre lo tuvo presente. En mi casa siempre ha estado. Aparte de que había fotos y demás, a mi tío se ha tenido presente siempre. Yo siempre he sabido quién era José, lo que le gustaba, lo que no le gustaba, lo que hacía, lo que no hacía. Y mi madre muchas veces lo ha mencionado a diario. En muchas cosas. Entonces, yo siempre lo he tenido a mi lado. O sea, no lo he conocido, es verdad, pero como, no sé, a veces siento como si sí lo hubiera conocido. Y está ahí, no sé. Ahora hace mucho tiempo que no hablo con él. Desde que mi madre, porque yo hablaba con él. Desde que yo era pequeña, desde que tenía 8 o 9 años, yo hablaba con el tete. Porque mi madre le llamaba tete. Tete no sé qué, tete no sé cuánto. Por ejemplo, yo cuando me iba de vacaciones o cuando tal, siempre le pedía, tete, que no me pase nada, me tienes que cuidar, no sé qué. Yo me quedaba como tranquila. Desde que mi madre enfermó, me cuesta más hablar con él. También es verdad que desde que mi abuela murió, porque claro, a mi abuelo no me sale tanto hablar, pero a mi abuela sí, porque yo con mi abuela me llevaba muy bien. Y siempre la quise mucho. Y ella a mí. Entonces yo también le hablaba a mi yaya. Y ahora pues, últimamente ni le hablo. El último año y medio de mi vida ha sido suficientemente duro y complejo como para tal. Entonces no le hablo. Pero bueno, igual algún día no muy lejano me siento un día a hablarles a mi tío y a mi abuela. Y a contarles ciertas cosas. Pero bueno, estos ya son cosas mías. Ya sabéis que yo soy un poco así. Pero ya está. Que estas han sido las lecturas que vamos a comentar esta semana. Ya sabéis que el siguiente programa es el domingo. Mañana lunes a ver qué grabo. Y nada, que se os quiero mucho. Que gracias por estar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Como digo siempre, estoy delante de sangre. Y de mí, a buena gente, mando un YouTube, ponernos en este vídeo y se va feliz. Yo no.